Primera parte, planificación de gestión de riesgo. Debes tener las normativas institucionales, el plan estratégico y el cuadro de mando integral, que es cómo se va a ejecutar ese plan estratégico que está diseñado a mediano y largo plazo. Asimismo, ¿qué herramientas y técnicas debes usar para lograr este paso? Primero, la gestión de procesos y reuniones de trabajo con tu equipo coordinador. ¿Qué debes producir en esa primera parte de la planificación de gestión de riesgos? Debes producir los planes operativos de cada unidad y los procesos para cumplir esos planes. Segunda parte, identificación de riesgos. ¿Qué debes tener? ¿Qué procesos de cada unidad? ¿Cuáles son los procesos de cada unidad? Tal como lo produciste en la sección anterior, y los resultados de cada periodo. ¿Qué herramientas y técnicas va a utilizar? La revisión de estos documentos, recopilar información acerca de los hechos que se van suscitando y realizar una matriz de análisis DOFA, que son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Las debilidades es un factor interno de la empresa. Las amenazas son factores externos. Las oportunidades también son externas y las fortalezas también son de índole interno. ¿Qué debes producir? En esta fase producirás documentos de registros de riesgo. Tercera parte, análisis cualitativo. ¿Qué debes tener para realizar esta tercera parte? Debes tener el registro de riesgo general, que es la suma de los registros de riesgo de cada unidad hechos en el anterior análisis, y discriminar cada proceso y programa. ¿Qué herramientas debes tener para la producción de esta fase? Debes tener las evaluaciones de impacto y una matriz de impacto. Las evaluaciones de impacto se refiere a cuál es la pérdida y qué tipo de pérdida sucede si se cristaliza uno de estos riesgos. ¿Y qué vas a producir en esta fase? Vas a producir la categorización de los impactos de riesgo. Es decir, tú saldrás con un documento donde diga cuáles son los impactos de riesgo y cuáles son las categorías de cada riesgo. Cuarta fase, análisis cuantitativo. ¿Qué debes tener para realizar esta fase? Primero debes tener la matriz que se hizo anteriormente, la matriz de categorización de los riesgos, el objetivo de cada unidad, los procesos para lograr esos objetivos en cuanto a la seguridad y a los riesgos, los programas y, muy importante, el presupuesto de la empresa que va a utilizar para tratar esos riesgos. ¿Qué herramientas vas a utilizar? Vas a utilizar evaluación de probabilidad y matriz de probabilidad. Esto con el fin de saber cuál puede ser la frecuencia o cuál es la previsión que se tiene de que se cristalice alguno de estos riesgos, de acuerdo a las experiencias anteriores en la empresa o en este tipo de empresas. Antes de continuar, quería aprovechar este pequeño espacio para pedirte que te suscribieras. Además de eso, si me escribes en los comentarios, puedes acceder a los cursos gratis que tiene la empresa. Chao. ¿Qué vas a producir en esta fase? Vas a producir una matriz de probabilidad e impacto. Esta matriz de probabilidad e impacto, ya como su nombre lo dice, está cuantificada, es decir, que si se sucedieran estos riesgos, si se capitalizaran los riesgos que allí se dicen, ¿cuánto sería la pérdida de la empresa? Cabe destacar que en muchas de estas matrices, algunos de los riesgos pueden ser fatales, pueden ser muy graves. Por eso es importante conocerlos previamente y saber cuál es la frecuencia o cuál es la probabilidad de que esto suceda, para saber cuál es el riesgo de la empresa. Quinta fase, planificación de respuesta a riesgo. ¿Qué debemos tener? Primero, debemos tener la matriz de probabilidad de impacto que se realizó en la sección anterior. Asimismo, ¿qué herramientas y técnicas vamos a utilizar? Vamos a utilizar estrategias para tratamiento de riesgo, las cuales son aceptar el riesgo, mitigar el mismo, transferirlo y eliminar el riesgo. El riesgo se acepta cuando es un riesgo mínimo y cuando no afecta el desenvolvimiento de la empresa como tal, ni a los trabajadores, ni los procesos de producción. Se mitiga cuando el riesgo es mitigable, es decir, casi siempre cuando lo aceptas tratas de mitigarlo para que se disminuya lo más posible. Lo transfiere cuando tú no estás en la capacidad de tratar ese riesgo. Por ejemplo, un incendio se transfiere hacia un seguro o hacia los bomberos. Es decir, no estamos en la capacidad y por tanto nosotros pagamos un seguro por si se cristaliza ese riesgo, el seguro nos pague
por los daños efectuados por la capitalización de ese riesgo. Asimismo, tenemos una gran comunicación con los bomberos para que ellos acudan lo más rápido posible si sucede un incendio. Y se elimina cuando la empresa está en la capacidad de eliminar completamente el riesgo. Otra herramienta que debemos utilizar son estrategias de respuesta ante contingencia, ya que de cristalizarse un riesgo, la empresa debe contar con la capacidad de tratar ese hecho en la inmediatez. Por ejemplo, que alguien entre a las instalaciones de la empresa sin el permiso debido. Cualquier tipo de riesgo que se pueda cristalizar debe ser contemplado y debe realizarse un plan de contingencia. En esta faceta se va a producir un plan de gestión de riesgo, ya que se tienen la parte cuantitativa, la parte cualitativa, se tienen las estrategias de riesgo y las estrategias para casos de contingencia. Y por último, la última faceta sería de seguimiento y control de los riesgos. ¿Qué debes tener? Debes contar con el plan de gestión de riesgos, un registro de los riesgos que se han producido y el informe de gestión de cada jefe de unidad. En ese informe de gestión van a plasmar cuáles fueron los riesgos, si hay riesgos nuevos, si tienen conocimiento de otra situación que se esté suscitando para ser tratado. Ahora, ¿qué herramientas y técnicas vamos a utilizar? Análisis de indicadores de la situación que le indiqué anteriormente, reuniones de evaluación, esto con el fin de decir que es descartable, que es prioritario y que no. Y estas reuniones también son de avance acerca de esta planificación. Y por último, ¿qué se va a producir en estas reuniones o cuál va a ser el producto de esta parte de la gestión de riesgo? Va a ser un registro de los registros actualizados, las acciones correctivas y las acciones preventivas ante los nuevos riesgos. Y con esto finalizamos en el plan de gestión de riesgos. Muchas gracias.